Las pseudoterapias y pseudociencias son todas aquellas actividades, productos, intervenciones o servicios que con una pretendida finalidad sanitaria carecen de la investigación o del soporte científico que las avale. Es decir, básicamente carecen de evidencia científica, han nacido prácticamente de cuestiones anecdóticas en un momento determinado y han crecido a partir de ello, pero sin embargo no son replicables ni tienen la evidencia científica que las avale. El principal riesgo que tienen las pseudoterapias y las pseudociencias para los pacientes de cáncer es el posible abandono de los tratamientos convencionales o de los tratamientos que sí han mostrado una evidencia científica. Ese es el principal riesgo que nos encontramos y el principal temor al que tenemos que hacer frente. Por otra parte, otro de los riesgos también importante es que el hecho de que el paciente esté tomando determinados o esté recibiendo determinadas pseudoterapias y pseudociencias a la vez que utiliza las técnicas convencionales o los tratamientos terapéuticos convencionales que sí han mostrado su evidencia científica, como la quimioterapia, la radioterapia, es que puedan provocar algún tipo de incompatibilidad en el uso de dicho tratamiento, generando un daño adicional o un efecto negativo sobre la salud del paciente. Los principales riesgos van en este sentido, además del daño que puedan causar también psicológicamente al paciente cuando se ofertan determinados pronósticos, curaciones, sanaciones milagrosas y además que en un momento determinado pueden generar incluso problemas o dificultades familiares o conflictos personales por considerar que el cáncer está causado por determinados conflictos intrapsíquicos, relaciones familiares complicadas que pueden acrecentar o generar más problemas psicológicos en los pacientes derivados de esta situación. Los pacientes en un momento determinado se acercan a este tipo de intervenciones buscando información o buscando certidumbre al proceso en el que se encuentran, que no olvidemos es de incertidumbre, de miedo e inseguridad. En ese sentido sí que el hecho de que haya una gran cantidad de información en redes sociales, muchas fake news, información que utilizan para venderla muy bien, a veces adornada con determinadas palabras que dan un matiz pseudocientífico como bio, neuro, o incluso la palabra terapia asociada en el vocabulario, hacen que sean mucho más vendibles al final en estas redes sociales. Esto puede hacer que el paciente, que como decíamos está en esta situación vulnerable, se acerque más a ellas, pero también en un momento determinado tenemos que tener en cuenta que son pacientes los que se suelen acercar, pacientes que generalmente tienen escaso o poco apoyo social, poco apoyo familiar, que buscan esa falta esa necesidad de información que no tienen por otras vías y que a veces viene relacionada también con problemas de comunicación con el entorno sanitario. Y como otro factor de riesgo indudablemente es la fase de la enfermedad. Los pacientes que se encuentran en una fase avanzada de la enfermedad o en un final de vida pueden tratar de buscar esa necesidad de curación a través de estas vías como una forma más de intentar conseguir hacer todo lo que esté en mis manos. Indudablemente el riesgo para la salud del paciente es clave y no debemos acercarnos o no deben utilizarse este tipo de intervenciones para intentar conseguir esa curación milagrosa que no se produce en ningún caso. Los profesionales de la psicología tenemos un papel clave también a la hora de trabajar con los pacientes precisamente esta situación. Por una parte, a la hora de conocer las situaciones de vulnerabilidad y riesgo que en cierta manera pueden llevar a un paciente a acercarse a este tipo de intervenciones, tratando por una parte de conocer esta información y por otra parte tratando de asesorarles y apoyarles a la hora de buscar la información por una línea mucho más correcta y más científica y profesional. Es importante que seamos capaces de detectarlo lo antes posible, poner en conocimiento del paciente, de los familiares y también de los profesionales sanitarios cuando procede el uso de este tipo de intervenciones y también en cierta manera tratar de acompañar a los pacientes a la hora de facilitar su acercamiento al equipo médico, al equipo sanitario a la hora de comunicar esta información. Por otra parte también indudablemente tenemos un papel a la hora de denunciar ante las instituciones correspondientes o ante los medios de comunicación la utilización de este tipo de pseudoterapias que no tienen ningún aval científico, pero que no solamente pueden causar un daño importante para los pacientes, también un daño a la psicología en sí misma, produciendo un descrédito y haciendo que muchas veces los profesionales puedan dudar si acercarse a este tipo de intervenciones o no. Entonces es muy importante que los pacientes sepan que la psicología puede ayudarles mucho en el proceso de afrontamiento de la enfermedad, pero que deben ir a un psicólogo especializado en oncología, a un psicooncólogo, a un psicólogo clínico, a un psicólogo general sanitario, que les pueda dar una buena intervención, una adecuada intervención terapéutica, adecuadamente formado y no cualquier tipo de intervención pseudoterápica que en cierta manera lo que puede causar es un daño adicional y desde luego ningún beneficio al paciente.
Desde la Asociación Española contra el Cáncer tenemos un papel especialmente clave en estos aspectos. Por una parte, a la hora de proteger como responsabilidad y como deber ético a las personas que están sufriendo, a las personas vulnerables, en este caso pacientes y familiares, de todo este tipo de intervenciones. Por ello tenemos una política explícita de actuación ante las pseudoterapias y las pseudociencias. Y esta política explícita nos lleva, por una parte, a no realizar ningún tipo de intervención que no esté avalada científicamente. Por otra parte, tenemos la responsabilidad de promover una investigación científica y de calidad, como hacemos a través de la Fundación Científica de la Asociación. Y por otra parte, nuestro papel también pasa por apoyar a los pacientes, por apoyar a los profesionales sanitarios, por ayudar a la sociedad en general a no caer en este tipo de pseudoterapias o pseudociencias y finalmente denunciar ante la sociedad, ante los medios de comunicación, el uso de este tipo de intervenciones, apoyando siempre además a los planes gubernamentales que hay en este sentido. Es decir, que el papel de la asociación también pasa por apoyar al Ministerio de Sanidad y de Ciencia, en este caso, que han elaborado ese plan de comunicación ante las pseudoterapias para evitar que este tipo de información sea pública, y lo que tratamos precisamente es de trabajar para ofrecer la mejor investigación y la mejor atención médico-sanitaria y psicosocial al paciente con cáncer.